Que sea usted que nos cambie, Dios, renueva nuestra mente, háganos nuevas personas y haga su obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, amado Dios. Dios Todopoderoso, le suplicamos que sea usted ayudándonos para que nosotros pongamos atención a esta palabra y que podamos aprenderla y que podamos ponerle en práctica en nuestra vida. Señor glorioso, En nombre de Jesús, bendito. te pedimos, Dios Todopoderoso. Amén, Muchas gracias. Amén. Bendito. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche, hermanos, es: el perdón debe ser mutuo. Aleluya. Usted recuerda, hermanos, en un estudio pasado donde aprendimos de que el perdón hace un efecto en nuestras vidas. El perdón, cuando recibimos el perdón de Dios, hay algo que pasa en nuestras vidas, que no solamente recibimos el perdón, sino que el perdón de Dios hace un efecto en nuestra vida. Amén, así es. Hay un resultado cuando nosotros recibimos el perdón de Dios. Gloria a Dios. Pero en el versículo que leíamos, hermanos, nos da un mandato, hermanos, un mandato muy claro, y nos dice que nos perdonemos unos a otros. Así es, amado Dios. Eso quiere decir que el perdón debe ser mutuo. Sí, Señor. O sea, si yo perdono a una persona, la otra persona debe perdonar a mí. Amén. ¿Sí? Eso así debe ser siempre, hermanos. La verdad, hermanos, de que aquí surge una pregunta: ¿será que todos estamos dispuestos a perdonar? Amén, así es. A lo mejor quizás algunos dirán que sí, algunos otros dirán que no, y algunos quizás porque no comprenden muy bien lo que es perdonar, hermanos, no dicen nada y se quedan callados. Pero la verdad, hermanos, usted y yo, la palabra de Dios nos manda a perdonar, Así es, sí, que Señor. perdonemos. Sí. ¿Por qué? Porque usted y yo ya hemos sido Sido perdonados. perdonados, Usted y aleluya. yo ya sabemos lo que significa perdonar. Gloria a Dios. Como dice Colosenses, hermanos, en el capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aleluya. ¿Sí? Usted y yo estamos aquí por una razón, Sí, hermano. Señor. Sí, Señor. Estamos en este lugar, tenemos vida, tenemos salud, Sí, Señor. tenemos a nuestra familia, tenemos trabajo, Bendito y Padre. todo lo que tenemos es gracias a nuestro Dios. Así es. Y sobre todo, hermanos, vamos a tener una vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo, Gloria a Dios. que Él nos ha perdonado. Bendito Dios. Por lo tanto, usted y yo ya sabemos, hermanos, ya hemos experimentado el perdón de Dios. Y así como lo dice la palabra de Dios, que nos perdemos unos a otros. Entonces, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros, usted y yo también debemos de perdonar Gloria a Dios. a toda persona que nos haga daño. No solamente a nuestro hermano en Cristo, sino que también a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a toda persona, hermanos, que nos hagan daño. Usted y yo debemos de estar dispuestos a perdonar. Así es. ¿Sí? Debemos de estar dispuestos a perdonar. Pero hay una diferencia, hermanos. Por ejemplo, si alguien inconverso nos hace daño, usted y yo debemos de perdonar. Amén, amén. ¿Sí? Pero en este caso, hermano, como la otra persona es inconverso, no necesariamente la otra persona debe de perdonarnos a nosotros. Pero en el caso de entre hermanos, hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús, si hay un hermano le comete una ofensa al otro hermano, yo tengo el deber de perdonar, y mi hermano tiene el deber de perdonar. Así es. En ese sentido, sí. Por eso que el tema, hermano, que el perdón debe ser mutuo. Pero esta palabra de Dios que hemos leído en Efesios no es para aquella persona inconversa, no es para aquella persona que no ha conocido a Dios. Esta palabra, hermanos, es para usted y para mí, que somos hijos de Dios. Amén, aleluya. Que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, el perdón debe ser mutuo, como la palabra de Dios nos dice, que nos perdonemos unos a otros, que seamos misericordiosos, que seamos buenos unos con otros. ¿Por qué?
porque así fue Dios con Así nosotros. es, así Por lo es. tanto, de esa misma manera, hermanos, debemos de perdonarnos unos a Sí, otros. Señor. Pero para eso, hermanos, para poder tener la capacidad de perdonar, debemos verdaderamente comprender lo que significa, que es el perdonar. Leamos Proverbios en el capítulo 19, versículo 11. Proverbios, versículo 19, 11 nos dice, hermanos, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Escuche bien? Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que dice, cuando la palabra cordura significa, hermanos, tener paciencia, tener un buen juicio. ¿Sí? Si yo tengo un buen juicio y tengo paciencia, entonces, hermanos, eso hace que yo no me enoje. O sea, que mi ira sea lenta, que yo me detenga a la hora de decir algo, que yo me detenga, hermanos, a la hora de yo enojarme. Eso significa tener cordura. Pero cuando dice aquí, hermano, y su honra es pasar por alto la ofensa, lo mejor de una persona que puede hacer es de perdonar la ofensa de la otra persona. ¿Sí? Lo admirable de una persona es que tenga la capacidad de perdonar la ofensa de otra persona. ¿Sí? Eso nos está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos. Pero que eso solamente lo podemos hacer usted y yo, que somos hijos de Dios. Sí, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos experimentado el perdón de Dios. Sí, aleluya. ¿Sí? Recordemos y reconozcamos, hermanos, que nuestras ofensas, nuestros pecados han sido malos. Y nuestro Dios, hermanos, aún cualquiera que haya sido nuestra falta, hermanos, Dios no lo ha tomado en cuenta. Sí. Él sí nos ha perdonado, porque su palabra dice que sí, nuestros pecados los ha olvidado, no los toma en cuenta, los pasa por alto, Sí, dice amén. la palabra de Bendito Dios. Dios de los Por lo cielos. tanto, hermano, de esa misma manera nosotros debemos de hacerlo. Así es. Pasar por alto las ofensas de las demás personas. ¿Sí? Eso quiere decir, hermanos, que el perdonar se vuelve una obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sí? Eso es lo mejor que podemos hacer, hermanos, obedecer a nuestro Dios y perdonar a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Perdonar a nuestro prójimo. Veamos un ejemplo, hermanos, en Hechos, en el capítulo 7, versículo 60. Hechos, capítulo 7, versículo 60. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiéndolo dicho, esto durmió. Aquí nos está hablando, hermanos, de Esteban. ¿Sí? Recordemos de él que por predicar el Evangelio de Jesucristo, él fue apedrado y de esa forma murió. Sí. Sin embargo, hermanos, en ese momento que él estaba sufriendo, hermanos, en vez de buscar, hermanos, la venganza, lo que él pidió es perdón para aquellas personas que le estaban haciendo daño. Sí, sí, sí. Por lo tanto, hermanos, ese es el ejemplo que nos da la Biblia. Imagínense, hermanos, ser apedrados por otras personas sin ninguna causa. Porque predicar el Evangelio, exaltar a nuestro Dios, hermanos, no debería de ser pecado. Pero en aquel tiempo sí lo era. Y por eso mismo lo apedraron y de esa manera murió Esteban. ¿Sí? Pero sin embargo vemos aquí, hermanos, que él no sintió ningún resentimiento por aquellas personas. No sintió ningún rencor por aquellas personas. Sin embargo, lo que hizo fue, hermanos, pedirle a Dios que perdonara sus pecados, que no lo tomara en cuenta. Le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de eso, él murió. Aquí Esteban lo que demostró fue, hermano, es que tuvo la capacidad de perdonar hasta el último momento y sentir misericordia por aquellas personas que le estaban haciendo daño. ¿Sí? Entonces, hermano, eso es lo que nos da el ejemplo, la palabra de Dios, hermanos.
Y esa es la capacidad que tenemos que tener usted y yo para perdonar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, usted y yo lo tenemos muy claro y debemos entender de qué forma debemos de perdonar. Porque perdonar, hermanos, no es negar el daño que nos han hecho. Porque muchas veces decimos, sí, yo perdono. Un ejemplo sería, hermano, que digamos, entre hermanos pequeños, lo vemos mucho, muy seguido en los niños, y les pregunta, de repente están jugando y de repente uno sale llorando, ¿sí? Y llega el papá o la mamá y le pregunta, ¿qué pasó aquí? Y nadie dice nada, se quedan callados, ni uno ni otro, ¿sí? Eso significa para ellos perdonar, ¿sí? No echarle la culpa a uno ni echarle la culpa al otro. O sea, nosotros no debemos de negar el daño que nos hacen, porque eso no es perdonar, sino que perdonar es, hermano, no tomar en cuenta el daño que nos han hecho. Eso es, no tomar en cuenta, como vemos ahí, hermanos, en el ejemplo de Hechos con Esteban, no tomar en cuenta el daño que nos han hecho, pero sí debemos de expresarlo, ¿sí? Debemos de decirlo, esto pasó, esto fue así, no negarlo. Sin embargo, hermanos, así es. Veamos también, hermanos, en Romanos, en el capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. Dice, hermanos, no paguéis a nadie mal por mal. Pero vamos a leer, hermanos, desde el versículo 17 hasta el 21, lo vamos a leer. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vale, hermanos. Es así como usted y yo debemos de perdonar, como nos dice aquí Romanos 12, del versículo 17 hasta el 21. ¿Sí? Aquí claramente nos exhorta la palabra de Dios a que nosotros renunciemos totalmente a la venganza. ¿Por qué? Porque la justicia le pertenece a Dios. Amén. Y aquí nos dice que la venganza es de Dios. ¿Sí? Muchas veces decimos de que no perdonamos, ¿por qué? Porque nos hacen daño injustamente, ¿sí? Pero sin embargo, hermano, de esa manera siempre debemos de perdonar. Siempre debemos de estar dispuestos a perdonar, sea justo o injusto el daño que nos han hecho, ¿sí? ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que la venganza es de nuestro Dios. A Él debemos de dejarlo todo, ¿sí? No buscar por nuestros propios medios el vengarnos o hacer justicia por nosotros mismos. No, todo eso le compete solamente a nuestro Dios. Lo que nos compete a nosotros, hermanos, es solamente perdonar, ¿sí? Y aquí dice algo muy importante, hermano. Dice, si es posible, en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, si está en nosotros, usted y yo siempre debemos de buscar la paz con todas las personas. Aquí en este caso es con todas las personas, sean hermanos en Cristo, sean creyentes, sean no creyentes, sean inconversos, lo que sean, hermanos, debemos de buscar la paz con todos. ¿Sí? Debería ser con nuestro vecino, con nuestros compañeros de trabajo, aunque eso sea muy difícil de hacerlo, hermanos, ¿sí? Estar en paz con todos muchas veces se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas veces desacuerdos, hay ofensas que se cometen, hermanos,
Y aunque nos pidamos perdón, pero muchas veces la otra persona no quiere perdonar. Y esas situaciones se vuelven muy conflictivas, hermanos. Aunque nosotros hayamos perdonado, pero si la otra parte no quiere perdonar, eso se vuelve muy conflictivo. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que busquemos la paz nosotros. Si de nosotros depende, debemos de buscar la paz siempre con todas las personas. ¿Sí? Aunque la otra persona no quiera, aunque se nos dificulte las relaciones, hermanos, usted y yo siempre debemos de buscar la paz con todas las personas. Decía el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Con esto debemos de tener cuidado, hermano. ¿Sí? Porque si la ofensa, hermanos, como le expliqué al principio, si la ofensa es de una persona inconversa, hermanos, nosotros estamos obligados, tenemos el deber de perdonar, aunque la otra persona no nos quiera perdonar. Pero si en este caso la ofensa se ha cometido de un hermano cristiano a otro hermano cristiano, hermanos, entonces los dos tenemos el deber de perdonarnos unos a otros, porque el perdón debe de ser mutuo. Si no, como dice aquí la palabra de Dios, no os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Aquella persona que no quiera perdonar de corazón, hermanos, va a dar cuentas con Dios. Por lo tanto, en eso usted y yo debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente cómo debemos de perdonar y por qué debemos de perdonar. Así que nosotros debemos de estar dispuestos a perdonar. Ahora, hermanos, ¿cómo puedo yo saber que verdaderamente he perdonado? ¿O cómo puedo yo saber, hermanos, de que no he perdonado? ¿Sí? Vamos a ver primero unas características, hermanos, de cómo saber de que yo no he perdonado de corazón a las demás personas. Leamos, hermanos, en el Antiguo Testamento, Amós, en el capítulo 1, versículo 11. Amós, capítulo 1, versículo 11. Dice, hermanos, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor lo ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Sí? En el contexto de esta palabra de Dios, hermanos, recordemos de que Edom siempre fue enemigo de la nación de Israel. ¿Sí? Y eso se remonta desde muchos años atrás. Entonces, hermanos, pero aquí lo que el profeta nos dice, que Edom va a recibir un castigo. Y el castigo es por el daño que le ha hecho a la nación de Israel. Y por el rencor que ha tenido perpetuamente hacia la nación de Israel. Por lo tanto, aquí ya hay un juicio. Edom va a recibir un castigo. ¿Por qué? Por todo el daño que le ha hecho a Israel. Y por el rencor que ha sentido desde muchos tiempos atrás. Y por esa razón va a recibir castigo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la característica aquí, hermanos? Nos dice el rencor. ¿Sí? El rencor, hermanos. Aquí la característica, si yo tengo rencor contra una persona, entonces eso significa que yo no he perdonado. ¿Y cómo puedo yo notar que yo siento rencor por la otra persona? Voy a actuar indiferentemente con la otra persona. La voy a omitir. ¿Sí? Entonces, hermanos, de esa misma manera, nuestras actitudes dan a conocer si verdaderamente yo he perdonado de corazón a mi hermano o no. ¿Sí? Mis acciones con aquella persona que he tenido la riña, digamos, van a dar a conocer sinceramente si yo he perdonado o no. Entonces, hermanos, ahí vemos
El rencor, hermanos, es una actitud contraria que manifiesta que yo no he perdonado a mi hermano. ¿Sí? Ahora leamos, hermanos, en Génesis, en el capítulo 27, versículo 41. Génesis 27, versículo 41. Dice: y aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí? Aquí, hermano, claramente está la característica, que cuando él quiere, aquí claramente vemos que hay un resentimiento de parte de Esaú a su hermano Jacob. ¿Por qué? Porque le robó la bendición de su padre. ¿Sí? Y aquí vemos de que él quiere hacer justicia de sí mismo. Y él dice de que cuando su padre muera, entonces él se vengará y matará a su hermano por robarle su bendición. Entonces, hermano, aquí la característica es que tiene un resentimiento. ¿Sí? Nosotros no tenemos que tener ningún resentimiento por nadie. ¿Sí? Y si tenemos un resentimiento contra otra persona, significa, hermanos, que verdaderamente usted y yo no hemos perdonado. ¿Sí? Así que es así como nos podemos dar cuenta, hermanos, de que nosotros, hermanos, no hemos perdonado a nuestros hermanos. También hay otro ejemplo. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante, hermanos. Dice: cuando yo no he perdonado, hermanos, yo vivo de mi pasado. Vivo pensando en el daño que me hicieron, vivo pensando en todo lo malo que me han hecho, vivo pensando solo en eso. Aunque yo haya dicho que he perdonado, pero si yo vivo pensando, muchas veces decimos, cada vez que se ve la persona que nos ha hecho daño, en nuestra mente, aunque no lo digamos con nuestra boca, pero nuestra mente está: nunca voy a olvidar lo que aquella persona me lo hizo o me ha hecho. Entonces ahí estamos viviendo del pasado, estamos viviendo de las cosas que han pasado antes. Entonces, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros dejemos el pasado atrás, que lo olvidemos, que olvidemos todo lo que pasó antes, que lo dejemos atrás. ¿Por qué, hermano? Porque esto nos puede estar sirviendo como estorbo para perdonar completamente a nuestro hermano de corazón. ¿Sí? Si nosotros queremos perdonar verdaderamente, tenemos que olvidarnos del pasado, olvidarnos de aquellas acciones malas que sucedieron, olvidarnos de todo el daño que nos han hecho. Aunque muchas veces dicen que quedan heridas, pero si nosotros, hermanos, somos verdaderamente hijos de Dios y tenemos la capacidad de perdonar, esas heridas van a sanar. Dios va a curar esas heridas. Y por lo tanto, hermanos, por eso le digo, debemos de estar dispuestos totalmente a perdonar a nuestros hermanos. Porque no podemos vivir en el pasado. Porque sería muy feo, hermanos, estar viviendo en el pasado, pensando todo el tiempo lo que me hicieron, lo que no me hicieron, todo lo malo que pasé. Eso, hermanos, es muy feo vivirlo continuamente. Es mejor olvidarlo y dejarlo atrás. ¿Para qué? Para poder seguir adelante, dice el apóstol Pablo. Y esto mismo también nos sirve, hermanos, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Eso mismo nos detiene, hermanos, para que nosotros no crezcamos espiritualmente. Si vivimos de todo lo pasado que hemos vivido, hermanos, eso nos va a impedir que nosotros avancemos. Eso nos va a impedir que nosotros crezcamos, que maduremos espiritualmente.
y sobre todo también no nos sirve para que nosotros logremos perdonar a las personas, ¿sí? Entonces, de esa manera, hermanos, podemos saber de que no hemos perdonado, ¿sí? Si constantemente estamos pensando en eso, pensando en lo que nos hicieron, eso quiere decir que no hemos perdonado. Todo lo debemos de dejar a nuestro Dios. La venganza es de Dios, la justicia es de Dios. Por lo tanto, hermanos, si todo lo dejamos en las manos de Dios y nosotros perdonamos, entonces, hermanos, todo eso va a cambiar. Sí, amén, ¿Sí? aleluya. Porque si no, todo el tiempo, cada vez que veamos a aquella persona que nos hace daño, no nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir incómodos, y muchas veces, a la verdad, eso nos instruye poder tener comunión con nuestro Dios. Así que es importante el perdón para nosotros, hermanos. Ahora, eso es cómo puedo saber que no he perdonado. Ahora veamos cómo puedo saber que ya he perdonado, ¿sí? Porque tenemos que comprender, hermanos, que hay dos cosas, hermanos, que no podemos, como le digo, que no podemos, ¿cómo se dice? Fingir. Hay dos cosas en nuestra vida que no podemos fingir. Una es el amor. Nosotros no podemos fingir amor por otra persona, ¿sí? Pero también no podemos fingir que hemos perdonado a otra persona. ¿Por qué no podemos fingir? Por nuestros actos, por nuestras actitudes, de cómo tratamos a la otra persona. Así es como damos a conocer, hermanos, que no podemos fingir, ¿sí? Porque podemos sentir algo negativo por la otra persona, no la vamos a tratar bien. Aunque digamos que la amamos porque es cristiana, porque somos cristianos, porque somos hermanos en Cristo, y decimos yo la amo en Cristo, pero si yo siento algo negativo, hermano, eso no lo puedo fingir. Por lo tanto, no la voy a tratar bien a la otra persona. Igual, si no le he perdonado, quizás ni me le voy a dirigir la palabra. Si no le he perdonado, quizás no voy a sentir el deseo, hermanos, de hablarle. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo puedo yo saber que sí he perdonado? Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, versículo 44. Dice, hermanos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? ¿Cuándo nos podemos dar cuenta, hermanos, que verdaderamente hemos perdonado? Es cuando tenemos la capacidad, hermanos, de poder orar por aquella persona que nos hace daño, ¿sí? Como ha mencionado varias veces nuestro pastor general, hermanos, que cuando oremos no vamos a pedirle a Dios que le haga un mal a la otra persona, ¿sí? Porque eso sería, hermano, ya el colmo, ¿sí? Siendo cristianos, siendo buenos, hijos de Dios, hermanos, ¿cómo vamos a pedir el daño para la otra persona? ¿Sí? Y no importando que sea mala la otra persona, siempre tenemos que desear el bien, como acabamos de leer. Siempre tenemos que desear el bien. O sea, orar, dice, por nuestros enemigos, ¿sí? Así como también leíamos en Romanos, hermanos, que debemos de perdonar a nuestros enemigos. Por lo tanto, hermanos, de esa manera es como podemos saber que verdaderamente hemos perdonado, cuando tenemos ese deseo en nuestro corazón de querer orar por esa persona, que sea bendecida, que todo le vaya bien, ¿sí? Pero muchas veces nuestras oraciones para aquella persona que nos ha hecho daño es: Señor, cámbiale el corazón, Señor, tócale el corazón, Señor, cambia ese corazón endurecido, cambia ese corazón de piedra. No es de esa manera como nosotros hemos perdonado. Si verdaderamente hemos perdonado, vamos a orar, pero para una bendición para esa persona, ¿sí? Vamos a orar para un bien para esa persona. Aunque esa persona nos haya hecho daño, no importa, hermanos. Pero lo importante es que nosotros debemos de orar por aquellas personas que nos han ofendido.
En este versículo que acabamos de leer, hermano, nos da un mandato muy importante, es que debemos amar. Pero yo digo, dice la palabra de Dios, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen y haced bien a los que los aborrecen. ¿Sí? Aquí el mandato es amar. Si usted y yo aprendemos a amar, hermanos, a nuestros enemigos, vamos a poder hacer las demás cosas. Así es. ¿Sí? Vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el amor es la clave para poder perdonar todo el daño que nos hacen. Por el amor, hermanos, un amor incondicional, así como el amor que Dios nos tiene a nosotros, hermanos, porque Él tiene la capacidad de perdonar todo. ¿Sí? Ese amor, hermano, lo hace posible. Y ese amor es que nosotros debemos de sentir por las demás personas. Un amor incondicional. ¿Por qué? Porque ese amor es que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y por ello, y por ese amor hemos sido perdonados. Y por ese mismo amor, hermanos, usted y yo vamos a tener la capacidad para poder perdonar a las demás personas. Por lo tanto, debemos de atender a este llamado de amar a nuestros enemigos. Porque si aprendemos a amar a nuestros enemigos, entonces vamos a poder bendecir a nuestros enemigos. ¿Sí? Y vamos a poder amar a todas aquellas personas que nos aborrecen. Y vamos a poder también desear el bien para todas las personas que nos persiguen, dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, de esa manera es como nos podemos dar cuenta, hermanos, de que cuando no hay nada en nuestro corazón, cuando no hay resentimiento, cuando no hay rencor, cuando no hay odio en nuestro corazón, hermanos, entonces verdaderamente hemos perdonado. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya vimos cómo es la forma que debemos de perdonar. ¿Sí? Ya vimos cómo es que saber que no hemos perdonado, y ya vimos cómo saber que sí hemos perdonado. Ahora, hermanos, lo que nos toca es contestarnos a esa pregunta: ¿verdaderamente estamos dispuestos a perdonar? A perdonar de corazón como la Biblia nos manda. La verdad, sí, debemos de estar dispuestos. Como hijos de Dios debemos de estar dispuestos, ¿sí?, a quitarnos ese rencor, a quitarnos ese resentimiento, y para lograrlo debemos de ponerlo todo en las manos de Dios. ¿Sí? Como hijos que somos, debemos de ponerlo todo en las manos de Dios. Ahora lo que nos queda es buscar el reconcilio con las personas. ¿Sí? Porque yo puedo perdonar, pero si no hay una reconciliación, hermanos, entonces eso no va a avanzar también. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, recibimos el perdón de nuestro Dios, nosotros nos reconciliamos con Él a la vez. ¿Sí? ¿Para qué? Para restaurar aquella relación que había sido cortada. Por lo tanto, cuando recibimos el perdón de Dios, debemos de reconciliarnos con Él. Entonces, si nosotros perdonamos, hermanos, a una persona, debemos de reconciliarnos con esa persona. ¿Sí? Pero un reconcilio, hermano, de corazón, que verdaderamente no hay resentimiento, no hay rencor, no hay odio, no hay nada negativo en nuestro corazón. De esa manera debe de ser. Porque si lo hay, entonces, hermanos, va a tocar como leímos allá en Amós, que castigo hay para la nación de Edom. Y nosotros no queremos el castigo de Dios. Nosotros estamos aquí, como siempre lo he dicho, con un interés. Es que nosotros nos vayamos a vivir eternamente con nuestro Dios. Sí, Señor. Queremos la salvación que nuestro Dios nos ofrece. Pero es necesario, hermanos, aprender a perdonar. ¿Sí? Así que, hermanos, todo eso, hermanos, es necesario hacerlo posible. Como lo decía en el versículo 18 de Romanos 12, volvamos a leer. Romanos, en el capítulo 12, versículo 18, decía, hermanos:
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Sí? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. De nosotros depende, hermanos, de que nosotros verdaderamente sigamos adelante. Así ¿Sí? es. De nosotros depende nuestra salvación. De nosotros depende, hermanos, de que Dios, cuando Él venga, nos podamos ir juntamente con Con Él. Él, aleluya. De nosotros depende, hermanos, es nuestro futuro. Sí, Jesús. Así que, hermanos, si nosotros verdaderamente queremos la salvación de nuestro Dios, no queremos el castigo de nuestro Dios, debemos de aprender a perdonar, debemos de estar dispuestos a perdonar. Porque solamente así, hermanos, podemos irnos con nuestro Dios. Gloria a Cristo. Porque no es posible de que estemos en este lugar esforzándonos, hermanos, para tener una salvación. Pero si hay algo en contra de nuestro hermano, eso nos va a impedir, hermanos, que nosotros seamos levantados en aquel día. Señor, Así que nosotros debemos de estar, hermanos, preparados. Así que lo que nos queda, el aprendizaje de esta noche, hermanos, es que usted y yo tengamos un corazón limpio. así es, Señor amado. Tengamos un corazón limpio y que todo tiempo estemos dispuestos a perdonar. Sí, Señor. Pero cuando también, hermanos, algo muy importante, que cuando perdonemos, como le mencionaba, Corazón. el daño que nos hacen no lo debemos de negar. Quiere decir eso, hermanos, de que nosotros, hermanos, si alguien nos hace daño, lo perdonamos, no hay problema, lo perdonamos, pero también, hermanos, debemos de tomar en cuenta y ver si la otra persona también cambia. Porque si la otra cambia y se arrepiente también, entonces todas las cosas van a ir a bien. Amén. Pero si la otra persona no quiere cambiar, entonces, hermanos, ahí se va a volver una dificultad. Sí, Señor. Pero lo importante es que nosotros nos libremos de todo. Y Dios nos va a ayudar y nos vamos a ir juntamente con Él. Aleluya. Así que pensemos y reflexionemos, hermanos, porque esto nos sirve a todos. Sí, Jesús. Porque nuestro objetivo es irnos con nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y de esta manera es como lo podemos hacer. Amén. Cierren Bendito sus ojos, Dios. hermanos, y damos.